Hola, exploradores de mitos y leyendas. ¿Alguna vez han sentido que los desafíos nunca terminan? Pues hoy nos vamos a inspirar en alguien que hizo de los desafíos imposibles su especialidad. Viajaremos al corazón del mar Egeo, a una isla donde los dioses dejaron huellas profundas y los hombres pagaron un alto precio por su orgullo. Prepárense, porque nos adentramos en el séptimo trabajo de Hércules, la captura del toro de Creta. Este no es solo un cuento de fuerza bruta, es una lección sobre estrategia, valor y cómo enfrentar la furia de una criatura tocada por el mismísimo Poseidón. ¿Listos para la aventura? Pues vamos allá. Nuestra historia comienza justo después de que Hércules hubiera completado 6 trabajos agotadores. Imaginen el panorama. Ya había derrotado al león de Nemea, acabado con la hidra de Lerna y limpiado los establos de Augías en un solo día. Euristeo, el rey que le imponía estos desafíos, estaba cada vez más frustrado y desesperado por encontrar una misión que finalmente acabara con nuestro héroe. Empezaba a quedarse sin ideas, y entonces, mirando un mapa, su vista se posó en una isla lejana. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras pensaba. Si Hércules domina monstruos de la tierra, ¿qué pasaría si lo envío a un lugar remoto, gobernado por un rey caprichoso y un toro que ni los propios dioses pudieron controlar? El plan estaba trazado. Así que Euristeo convocó a Hércules y le ordenó su séptima tarea: viajar a la isla de Creta y traer de vuelta, vivo, al famoso toro de Creta. Ahora, este no era un toro común y corriente. Olvídense de los toros que ven en el campo. Este era una criatura de leyenda. Se decía que era gigantesco, con un pelaje blanco tan brillante que parecía hecho de la misma espuma del mar, y unos ojos que ardían como carbones encendidos. Su presencia era imponente, casi divina, y tenía sentido, porque su origen estaba directamente ligado a los dioses del Olimpo. La historia del toro es una advertencia sobre la arrogancia humana. Todo comenzó cuando el rey Minos de Creta competía con sus hermanos por el trono. Para demostrar que tenía el favor de los dioses, Minos le rezó a Poseidón, el dios de los mares, pidiéndole que hiciera surgir del océano un toro magnífico, prometiendo que lo sacrificaría inmediatamente en su honor. Poseidón, escuchando su plegaria, cumplió. De las olas emergió la criatura más espectacular que se había visto jamás. Pero aquí es donde Minos cometió su gran error. Al ver la belleza sobrecogedora del animal, su codicia pudo más que su palabra. Pensó que sería un desperdicio sacrificar una bestia tan perfecta. Así que en secreto escondió al toro blanco entre sus propios rebaños y sacrificó uno menor en su lugar, esperando que Poseidón no se diera cuenta. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas en la mitología. Nunca, jamás, intentes engañar a un dios. La furia de Poseidón fue terrible. Como castigo por la traición de Minos, no mató al toro, sino que lo enloqueció. La hermosa criatura se convirtió en una fuerza de destrucción imparable. Empezó a arrasar los campos de Creta, destruyendo cosechas, derribando casas y aterrorizando a los habitantes de la isla. Sus bramidos eran tan potentes que hacían temblar los muros del palacio de Cnosos. El caos reinaba en Creta, y todo por la soberbia de un rey. Ni los mejores guerreros de la isla se atrevían a enfrentarlo. El toro se convirtió en una pesadilla viviente, un recordatorio constante del error de Minos. Es en este escenario de desesperación que Hércules llega a la isla. Al desembarcar, fue recibido por el propio rey Minos. A pesar de su orgullo, Minos era un hombre que reconocía cuando estaba superado. Sabía que la situación era insostenible y que necesitaba ayuda externa. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, se dirigió a nuestro héroe. «Hércules», le dijo, «este desastre es culpa mía. Si logras domar a esta bestia y liberar a mi pueblo de su furia, Creta entera te estará eternamente agradecida». Algunos relatos incluso dicen que Minos le ofreció toda la ayuda que necesitara, incluyendo un ejército. Pero Hércules, fiel a su carácter, rechazó la ayuda. Él no buscaba gloria ni ejércitos,
Solo quería cumplir su misión, expiar sus pecados y limpiar su nombre. Aceptó el desafío sin dudarlo. Aquí es donde vemos la verdadera inteligencia de Hércules, que a menudo se nos olvida por su increíble fuerza. No se lanzó a la batalla a lo loco. Sabía que enfrentarse a una criatura así requería más que músculos. Durante varios días, se dedicó a ser una sombra. Siguió al toro por toda la isla, observando sus movimientos desde la distancia, aprendiendo sus patrones de comportamiento. Estudió cuándo atacaba, cuándo descansaba, cómo reaccionaba a los sonidos y a la presencia humana. Fue un trabajo de paciencia y estrategia. Un verdadero cazador estudiando a su presa. Hércules entendía que para dominar a la bestia, primero debía comprenderla. El momento decisivo llegó una mañana soleada. El toro apareció en medio de unos campos, más furioso que nunca. Resoplaba nubes de vapor por sus fosas nasales, pateando la tierra con sus pezuñas como si estuviera desafiando al mundo entero a un combate. El aire estaba cargado de tensión. Hércules, viéndolo, supo que era el momento. Avanzó lentamente, sin armas, solo con su fuerza y su determinación. El toro lo vio de inmediato. Sus ojos de fuego se fijaron en el héroe y con un bramido que partió el cielo, cargó. Imaginen la escena. Una mole de músculo y furia de varias toneladas corriendo directamente hacia él. El suelo temblaba con cada galope. Cada paso retumbaba como un trueno. Cualquier otra persona habría huido despavorida, pero Hércules no retrocedió ni un centímetro. Se mantuvo firme, con las piernas bien plantadas en el suelo, respirando profundamente, calculando la distancia y la velocidad. Esperó, y justo en el instante perfecto, cuando el toro estaba a punto de empitonarlo, dio un salto ágil hacia un lado. El animal pasó de largo, y antes de que pudiera reaccionar, Hércules se lanzó sobre su lomo, aferrándose a sus cuernos con ambas manos. Lo que siguió fue una lucha titánica, una verdadera danza entre la fuerza bruta y la resistencia. El toro, sintiendo el peso del héroe, se sacudía violentamente. Embestía hacia la izquierda, hacia la derecha, intentando arrojar a Hércules por los aires, buscando aplastarlo contra el suelo o contra los árboles cercanos. Pero Hércules resistía, apretando los dientes. Con cada músculo de su cuerpo en tensión, clavaba los pies en la tierra cada vez que el toro se detenía, usando su propio peso y su fuerza para contrarrestar los movimientos de la bestia. Su cuerpo entero vibraba con la energía salvaje del animal, pero no soltó su agarre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Hércules vio su oportunidad. Usando toda su fuerza acumulada, dio un giro poderoso, torciendo el cuello del toro, no para romperlo, sino para desequilibrarlo. La enorme criatura perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo con un golpe sordo. El silencio cayó sobre los campos. El toro, todavía vivo, pero completamente sometido, resoplaba en el suelo, derrotado. Hércules, jadeando por el esfuerzo, mantenía firme la cuerda que había preparado para atarlo. La bestia indomable había sido vencida. Cuando Hércules llevó al toro atado ante el palacio de Minos, la gente de Creta no podía creer lo que veía. Estallaron en vítores y celebraciones. Su pesadilla había terminado, pero la misión de Hércules aún no había concluido. Euristeo le había ordenado llevar al toro vivo a Micenas, así que, en una hazaña increíble, Hércules guió o, según algunas versiones, incluso montó al toro a través del mar Egeo de regreso al continente. Cuando llegó ante Euristeo y le presentó a la bestia intacta, se dice que el rey casi se desmayó del susto. No sabía qué hacer con él. Rápidamente ordenó que lo liberaran. El toro, libre de nuevo, vagó por Grecia hasta llegar a un lugar llamado Maratón, donde seguiría causando problemas hasta que otro héroe, Teseo, lo derrotara años después. Así se cumplió el séptimo trabajo. Hércules no solo demostró una fuerza sobrehumana, sino también control, estrategia y una enorme valentía. Nos enseñó que los mayores monstruos no siempre se vencen con un solo golpe, sino con paciencia, inteligencia y el coraje de aferrarse cuando todo parece perdido. Y como dato curioso, la figura de este toro,
quedó grabada para siempre en la mitología. Algunos relatos sugieren que este mismo toro fue el padre del Minotauro, la criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro que fue encerrada en el laberinto. Pero esa, exploradores, es otra historia fascinante que contaremos en otra ocasión. Gracias por acompañarme en este viaje a la Creta mitológica. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like y suscribirte a Universo de Mitos y Leyendas para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. También puedes encontrarnos en Spotify. Nos vemos hasta la próxima.